buenas tardes, mis hermanos. Vamos a empezar el culto cantando el número 96, las primicias del día. Me despierto con ganas de verlo, las primicias del día le doy. Comenzar con el Rey me anima, confesarle, Señor, tuyo soy. Yo te doy este día, Señor. Yo te doy esta vida, Señor. De tu mano yo quiero seguir, controlado por ti al vivir. Un momento contigo es oro, conversar con el Rey es mi honor. Me impartes tu sabiduría, me inspira tu carta de amor. Yo te doy este día, Señor. Yo te doy esta vida, Señor. De tu mano yo quiero seguir, controlado por ti al vivir. Ok, pues vamos a abrir en oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Gracias por tu presencia con nosotros, Padre. Tu palabra dice, donde hay 2 o 3, ahí estarás. Y te damos gracias por eso. Es tan bello tu presencia, Señor, y queremos que tú nos bendigas, Padre, en este tiempo. Hemos venido en tu día, este día del Señor, y queremos que de verdad tú recibes nuestra adoración y que tú te glorifiques, Padre. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Ok, vamos a seguir cantando el 160, perdón. 160. El 160 es grande amor, sublime, eterno. Grande amor, sublime, eterno, más profundo es el amar y más alto que los cielos, insondable es sin par. Él me abrirá la puerta y así entrar podré. Redención me ha comprado y perdón me da por fe. Grande amor, sublime, eterno, en la cruenta cruz murió. Mi bendito Jesucristo, mi castigo así llevó.
abrirá la puerta y así entrar podré. Redención me ha comprado y perdón me da por fe. Grande amor sublime eterno, soy indigno pecador, mas el Hijo comparable dio su vida en mi favor. Él me abrirá la puerta y así entrar podré. Redención me ha comprado y perdón me da por fe. Amén. Pues es un gusto estar con todos aquí y los que están viendo por el internet. Si tienen sus Biblias, vamos a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Y vamos a ver los versículos 22 al 23. Romanos 7. Romanos capítulo 7, los versículos 22 al 23. Aquí en Romanos 7, empezando en el versículo 22, la palabra de Dios nos dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Repito en favor del pueblo: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Enséñanos, Padre. Queremos aprender. Queremos lo que tú tienes para nosotros, Padre. Y de verdad que tú te glorifiques en nuestras vidas, Padre. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues aquí nos está hablando de una lucha para los cristianos. Una lucha de mente. Realmente quiero hablar de mente espiritual y también de mente carnal. Y realmente cuando hablamos así, tenemos que entender como cristianos, siempre hay una lucha. Tenemos dos mentes. Una que es la mente espiritual y otra que es la mente carnal. Y realmente debemos entender a pleno qué es lo que cada uno de estos pues empuja y influencia a cada uno de nosotros. Vamos a empezar con la mente carnal. Aquí vimos que él decía que otra ley en mis miembros, pues que está contra la mente, contra su mente. Pablo está hablando de esto. Debemos entender a pleno de qué habla, cuál es esta lucha y cómo es que vamos a llegar a poder tener una vida victoriosa en el Señor. Así que la mente carnal. Si vamos a Romanos 7, 18, aquí dice: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien,
Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿De qué habla él? ¿Está loco? ¿Está demente? No, aquí él está hablando que tiene una mente carnal y una mente espiritual y luchan uno contra el otro. Y realmente aquí está diciendo que en su carne no mora el bien. Y cuando revisamos nuestros pensamientos, cuando estamos en la carne, influenciados por la carne, controlados por la carne, pues las cosas andan mal. Estamos haciendo lo malo, estamos pensando lo malo, andamos en lo malo. Porque como piensas, así andas. Y aquí, pues Pablo está reconociendo estos dos que quieren controlarnos. Y la pregunta es, pues, ¿cuál mente te va a controlar tu vida? Y vamos a ver qué es lo que sale de la mente carnal. Vamos aquí a Romanos 8:7. Romanos 8:7. Aquí dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Aquí los designios, aquí está hablando de la dirección, los deseos de nosotros. Y realmente, si estamos en la carne, pues es enemistad contra Dios. La mente carnal es enemigo de Dios. ¿Por qué? Pues aquí lo dice, no se sujeta a la ley de Dios. Y no puede. Es imposible. Antes de ser salvo, antes de que Cristo entró en nuestra vida, pues estamos completamente con una mente carnal, controlado por la carne. Pues vamos a Romanos 8:8. Aquí también nos dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que vimos que la mente carnal, si andamos con una mente carnal, pues nos hacemos enemigos de Dios y no podemos agradarle. Es decir, las cosas que hacemos no van a agradar a Dios, no van a ser acepto a Dios. ¿Qué más? Pues vamos a Romanos 1:28. Aquí en Romanos 1:28 nos dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Así que aquí vemos que la mente reprobada o la mente carnal no es aceptado, es desechado del Señor y realmente está completamente entregado al pecado. Es decir, está perdido completamente en cuanto a la moralidad y de las cosas de Dios. Así que la mente carnal, pues vimos que es enemigo de Dios, no puede agradar a Dios y es una mente reprobada, es decir, desechada del Señor. No es acepto y realmente es controlado completamente por el pecado. Y sí, yo entiendo que esto está hablando de los que no conocen a Cristo. Pero aunque llegamos a ser cristianos, todavía hay esta lucha en nosotros. Dejar que la carne nos controla, que llegamos a tener una mente reprobada, o que dejamos que la mente espiritual nos controle. Porque los dos lados están influenciando. Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Después de Corintios.
Efesios, capítulo 4, y queremos los versículos 18 y 19. Aquí en Efesios 4, 18 y 19 dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, ¿no? Yo estoy saltando al 19, perdón. 18 y 19. Vamos a leer otra vez. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. El punto aquí vemos que cuando estás controlado por una mente carnal, ¿qué es el resultado? Pues tu corazón está duro. No recibe nada del Señor. Y cuando uno está duro, es porque en ignorancia se entrega a las cosas que son pecaminosas. Como dice aquí, se entregaron a la lascivia, a la suciedad, a las pasiones, a muchas diferentes cosas. Y si vamos a 2 de Timoteo 3:4, podemos ver esto. 2 de Timoteo 3:4. 2 de Timoteo 3:4 dice, traidores, impetuosos, infatuados, amores de los deleites más que de Dios. Y quiero enfocar en la colita aquí donde dice, amadores de los deleites más que Dios. El punto es, la mente carnal anda tras las pasiones sensuales y realmente, pues ese es el resultado de tener una mente carnal. Ama a los deleites, ama a los placeres, más que a Dios. Y si nos dejamos ser controlados por la carne y tenemos una mente carnal, pues ya entendemos que vamos a ir y vamos a entregarnos a lo malo. Vamos a Juan 1, Primera de Juan 2, los versículos 15 al 17. Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2, los versículos 15 al 17. También aquí dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene de Dios, sino del mundo. Otra característica de una mente carnal es que ama al mundo, ama las cosas del mundo. Y ahí es donde vemos que eso está en contra de Dios. Si estamos amando al mundo, pues no estamos amando al Señor. Y este es el problema de esta mente carnal. Y cuando dejamos que nos controla, pues ya hay una separación de Dios. Dios ya no escucha nuestras oraciones. Ya no tenemos comunión con Él. Vamos a ver una más. Proverbio 25, 28. Proverbio 25, 28. Proverbio 25, 28. Aquí en Proverbio 25, 28 dice, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda.
El punto aquí es, la mente carnal no se autocontrola, no controla, está sin rienda y está suelto y libre para cualquier cosa. Y la descripción aquí es bien descriptivo. Es como una ciudad derribada que no tiene muros. En ese tiempo, una ciudad sin muros y derribada, es decir, estaba súper mal. Ya estaba vencido, ya estaba para destruir. Cualquiera que quiere entrar, podría entrar. No hay protección. Y realmente, si dejamos que la mente carnal nos controla, pues vamos a la ruina. Y aquí está hablando del espíritu. El punto es si nuestro espíritu está a favor de esto, completamente y mayormente con los que no conocen a Dios, completamente entregado, completamente destruido. Pero nosotros como cristianos, pues ya que conocemos a Dios, pues hay otra mente ahí, la mente espiritual. Pero si nos entregamos a esto, vamos a derribarnos completamente en cuanto a la fe, en cuanto a nuestra relación con el Señor. Así que la mente carnal no es la mente que queremos como cristianos dejar que controla nuestra vida. Realmente necesitamos ser de mente espiritual, de mente espiritual. Y la única manera que podemos llegar a ser de mente espiritual, podemos verlo en Colosenses 1:21. Colosenses 1:21. Colosenses capítulo 1, versículo 21. Aquí dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. El punto es, sin Cristo, sin la reconciliación con Dios, sin la salvación, sin que llegue la vida eterna y llegamos a ser hijos de Dios, aquí está diciendo que somos controlados por esa mente carnal, entregados. Y cuando uno piensa de eso, pues gloria a Dios, que todo ha cambiado. Controlado por esa mente. Y yo, pensando atrás, cuando yo era joven, yo no pensé que yo estaba controlado por lo malo, pero mirando atrás ahora, veo que era así. Hasta hacía cosas que no convenía. Completamente entregado a una mente que está alejado de Dios, que no conoce a Dios, ignorante en cuanto a las cosas de Dios. Pero cuando Cristo llega a nuestras vidas, todo eso cambia. Y realmente ahora en nuestro espíritu hay un cambio que realmente somos regenerados y tenemos ahora una mente espiritual, es decir, una relación con Dios. Cuanto, pues, ¿qué dice la Escritura? Está en contra de la mente carnal, como ya vimos antes. Así que yo quiero describir qué es la mente espiritual. Vamos a Romanos 8:6.
Romanos capítulo 8, en el versículo 6. Ya estábamos viendo ahí sobre la carne. Ahora vamos a ver sobre la mente espiritual. Aquí dice en Romanos 8, 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Aquí tienen espíritu con mayúscula, es decir, el Espíritu Santo. Si nosotros nos ocupamos en nuestra relación con el Espíritu Santo, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo para nosotros los cristianos? Guiarnos, consolarnos, llevarnos a Cristo, ayudarnos a crecer, ayudarnos a entender la palabra de Dios. Así que el punto aquí es, eso va a traer a nuestras vidas vida y paz. Y realmente eso es lo que todos nosotros buscábamos. Yo me acuerdo como joven, yo estaba buscando paz. Y yo sabía de una manera u otra que nada más se encontraba en Cristo. Que tenían la carga del pecado encima, siempre presente, siempre controlado. Y no quería eso. Y yo quería conocer a Cristo personalmente. Llegué hasta la desesperación de orar. Señor, mándame donde quieras, pero yo quiero conocerte personalmente. Y él escuchó eso y fui de la frontera de Laredo, Texas, con México, hasta Arkansas, en medio de los Estados Unidos, para ir a la Universidad de Arkansas. Y ahí es donde el Evangelio de verdad llegó. Y pude entender y pude aceptar esta vida y esta paz que es a través de Dios. Así que la mente espiritual es nuestro espíritu regenerado, y ese espíritu regenerado, ese cuerpo espiritual, quiere influenciarnos y quiere controlarnos para lo bueno. Así que ahora, al ser cristiano, pues tenemos dos mentes, dos cuerpos, uno físico, uno espiritual. Uno que es pecaminoso, que quiere influenciarnos al pecado, y el otro regenerado por Dios, porque por la relación con Dios quiere influenciarnos a lo bueno. No puede pecar, no puede hacer nada malo, y quiere influenciarnos a lo bueno. Y la pregunta es, pues, ¿cuál mente quieres que te controla? ¿La que te va a llevar a la destrucción o la que te lleva a la vida, a la paz? Eso es obvio, ¿verdad? Pues vamos a Romanos 8:5. Romanos capítulo 8, versículo 5. Vamos a ver otra característica de la mente espiritual. Aquí dice en Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Yo me acuerdo antes de ser salvo, yo estaba pensando en las cosas mías, en las cosas, hasta cosas que eran malas, controlado por eso. Pero al recibir a Cristo, todo cambia. Y ahora, como dice aquí, podemos pensar o podemos seguir las cosas del Espíritu, las cosas que son de Dios. Así que la mente espiritual quiere controlarnos y quiere llevarnos a las cosas de Dios. Y nada más tienes que preguntarte a sí mismo, ¿de qué estoy pensando? Si siempre estás pensando lo malo y el pecado, el adulterio y
maquinando malas cosas, el robo, cuántas cosas pasan a través de nuestra mente. Y yo sé que pasan por todas nuestras mentes porque me pasa a mí. Pensamos, esa es la mente carnal. Y cuando yo pienso así, me arrepiento de una vez. Señor, perdóname. Pero cuando ya pensamos de las cosas de Dios, de servir al Señor y hacer las cosas correctamente y apreciar y enfocarnos en Dios, ahora esa es la mente espiritual. Así que, ¿qué estamos pensando? Eso dice mucho de qué nos está controlando. ¿La mente carnal o la mente espiritual? Vamos a Romanos 8:4, un versículo antes. No sé por qué voy a reversa, pero así llegó. A veces hago eso, no sé. Aquí dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Al creer en Cristo y ser regenerado y conectado con Dios, podemos andar conforme al Espíritu. Antes estábamos solamente andando en la carne, conforme a la carne, influenciado por la carne. Pero ahora podemos ser influenciados y podemos andar en el Espíritu. Eso es una característica que antes no teníamos, pero ahora podemos andar en las cosas de Dios. Podemos agradar a Dios. Podemos tener comunión con Él. ¿Qué más características podemos encontrar de una mente espiritual? Pues vamos al Salmo 51:10. Salmo 51:10. Salmo 51:10. Aquí en Salmo 51:10, aquí nos dice, el salmista está orando al Señor y dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aquí vemos que podemos tener un espíritu recto, correcto, que desea hacer lo correcto, un corazón limpio. Y solo Dios puede hacer eso en nuestras vidas. Solo Él puede otorgarnos perdón y solo Él puede ayudarnos en cuanto a tener ese corazón limpio, mente limpia. Qué alivio es cuando ya no te ataca la mente pensando de lo malo todo el tiempo. Es una bendición de pensar en buenas cosas. Y cuando ya estás pensando la mayoría del tiempo en las buenas cosas, ahora puedes decir, pues la mente espiritual está controlando. Soy de mente espiritual, no soy de mente carnal. Vamos al Salmo 51:17. Aquí en Salmo 51:17, otra característica que vemos aquí dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciaría tú, oh Dios. El punto aquí es, cuando somos controlados por una mente espiritual, pues vamos a ser quebrantados cuando pecamos o hay algo mal en nosotros. Es decir, aquí cuando dice quebrantado, es decir,
arrepentido. Arrepentido. Yo pienso una cosa mal, de una vez, perdóname, Señor, me arrepiento de una vez, de corazón, de verdad, porque no quiero pensar en esas cosas. No quiero ser controlado por la mente carnal. Quiero ser controlado por el Espíritu de Dios y las cosas de Dios. Y realmente aquí, un espíritu quebrantado y arrepentido es algo que es precioso al Señor, algo que Él no desprecia, algo que es valoroso para Él. Aquí dice un corazón contrito. Pues ahí va con eso de arrepentido. Contrito y humillado. Que ya nos bajamos. En vez de estar controlado por la mente carnal y andando en el pecado y sin percibir lo que estamos haciendo, más bien estamos arrepentidos y conscientes y queremos y reconocemos que somos pecadores y necesitamos a Dios. Necesitamos nuestra relación con Él para poder tener ese corazón limpio, ese corazón, ese espíritu recto, que es decir, que nos controla y nos lleva a lo bueno. Vamos a añadir con Romanos 2:29. Romanos capítulo 2, versículo 29. Romanos 2:29. Romanos capítulo 2, versículo 29. Aquí dice, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es del corazón y en espíritu. Y no hay y ahí. Es del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. El punto aquí es un mente espiritual quiere ser aceptado por Dios y es aceptado por Dios. No busca la acepción, pues ser recibido por los hombres, sino quiere que Dios esté bien con uno, que agrada a Dios. Y aquí está hablando que esto no es a través de la carne, es el interior. Y cuando ya creemos en Cristo, pues el hombre interior, el hombre espiritual, siempre agrada a Dios. Pero vamos a dejar que el hombre espiritual, el hombre interior, controla esta carne. Sí, podemos controlar esta carne y llevarlo a hacer lo bueno en vez de lo malo. ¿Cuál otra característica vemos de una mente espiritual? Pues vamos a 1 de Pedro 3:4. 1 de Pedro 3:4. Aquí en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 4 dice, sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Aquí, cuando dejamos que la mente espiritual nos controla, pues, ¿cuáles son las características aquí que son apreciados por Dios? Pues, un espíritu afable y apacible. No uno que es enemigo y en pleito, sino un espíritu que es amigo y quiere estar en paz con todos. Y esto es algo que viene del hombre interno, de lo espiritual. No viene de la carne. Y realmente tenemos que controlar esta carne para que podamos lograr esto.
Así que un espíritu afable y apacible, que es interno, que viene del corazón. Un corazón regenerado. Vamos a Isaías 57:15. Isaías 57:15. Vamos a ver otra característica. Isaías 57:15. Aquí nos dice en Isaías 57:15, dice, porque así dijo el Altísimo y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Así que aquí vemos que Dios quiere tener una relación con nosotros y quiere que la mente espiritual controle. Y aquí es a través de un espíritu contrito, un corazón humilde. Yo me acuerdo cuando yo era joven sin Dios, que nada más pensaba en mí mismo. ¿Qué iba a hacer yo? Mis aspiraciones y todo eso. Pero al encontrar a Cristo y Cristo regenerándome y dándome una mente espiritual, que lo que deseaba, las aspiraciones, todo cambiaron. Antes yo quería ser un ingeniero químico y tener plata, porque había plata en ese tiempo para ingenieros químicos. Pero después de ser salvo, mis deseos cambiaron, mis aspiraciones cambiaron. Yo le dije al Señor, Señor, no importa si no tengo nada, casa, mujer, lo que sea, no me importa. Yo quiero servirte. Qué diferencia, ¿verdad? La mente carnal, ¿dónde lleva? Y la mente espiritual, ¿dónde lleva? Cambia todo. Mi ego estaba bien alto antes de Cristo, pero después de Cristo, humilde, deseando las cosas de Dios, deseando ser utilizado por Dios. ¿Qué otra característica sale de la mente espiritual? Pues vamos al Proverbio 11:13. Proverbio 11:13. Proverbio 11:13. Aquí en Proverbio 11:13 dice, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. ¿Qué diferencia? La mente carnal revela todo. Se sienta y quiere saltar de todos los detalles de los secretos. ¿Sabe de fulano? No. ¿Qué cambio cuando tenemos a Cristo? Y ahora es, yo no voy a decirle nada a nadie. Un secreto de alguien. Yo conozco como misionero y uno que discipula y conoce a gente. Gente se revela cosas de ellos. Conozco bien a muchos, pero yo no voy, ¿sabes de Huilla?
tan, tan, tan. No, yo no ando así. Realmente William es un buen muchacho, por eso lo utilizo como un ejemplo. Pero el punto aquí es, ¿qué espíritu nos controla? Uno que, pues, es fiel con todos, fiel con Dios y a todos, o un espíritu que me dijeron, ¿sabes? ¿Qué otra cosa? Pues vamos a Proverbios 16, 32. Proverbios 16, 32. Aquí en Proverbios 16, 32 dice, mejor es el que tarda en arriarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Aquí la mente espiritual tiene la característica que es un espíritu que controla a sí mismo. Autocontrol. Se puede controlar. Ante la mente carnal, rienda suelta. No se controla, va tras lo que sea. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, controlan completamente y nos llevan. Pero aquí, la mente espiritual, no quiero ir en esa dirección del pecado, no voy a hacerlo. ¿De dónde viene eso? Pues de una mente espiritual, una mente que está conectado con Dios, con las cosas de Dios. Así que esa característica es que se controla a sí mismo. Vamos a ver otra en el Proverbios 17, 27. Proverbios 17, 27. Dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Una mente espiritual produce ¿qué? Un espíritu prudente. Un espíritu prudente, un espíritu que tiene sabiduría. ¿Y cuál es el resultado de eso? Se puede tomar buenas decisiones. Cuando somos controlados por la mente carnal, no tenemos sabiduría, no hacemos decisiones que realmente muchas veces son tontas. Estamos tirándonos en el mismo pie. Pero una mente espiritual que conoce las cosas de Dios es un espíritu prudente que tiene la sabiduría y sabe tomar buenas decisiones. Sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Y siempre escoge lo correcto. Así que aquí lo que he describido es la mente carnal. Y lo que dice la palabra de Dios no es tan buena eso, ¿verdad? Pero la mente espiritual pues, tiene las características que todos nosotros deseamos, que son las mejores características. Lo acabamos de ver. Puedo nombrarlos. Piensa en las cosas de Dios, anda conforme el Espíritu. Un espíritu recto, un espíritu arrepentido, es decir, quebrantado. Un espíritu que realmente es de corazón. Un espíritu contrito, un espíritu fiel, un espíritu que se controla a sí mismo, un espíritu prudente que sabe tomar decisiones. Todo suena bien, ¿verdad? ¿Cuál es la mente carnal? Es enemigo de Dios, no puede agradar a Dios, es una mente reprobada, es
un corazón duro, ama al deleite, a los placeres, ama al mundo, está sin gobernarse, rienda suelta. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia entre los dos? Y la pregunta es, ¿cuál vamos a dejar controlar nuestras vidas? Pues la exhortación de la palabra de Dios es que debemos glorificar a Dios en nuestros cuerpos y espíritu. Es decir, se debe glorificar a Dios con las dos mentes. No se tiene que controlar la mente espiritual, se tiene que controlar la mente carnal y dirigir la carne a lo bueno, para hacer lo bueno. No ser controlado por la carne, sino controlar la carne. ¿Cuál es la exhortación? Pues vamos a 1 de Corintios 6:20. 1 de Corintios 6:20. Aquí en 1 de Corintios capítulo 6, versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El punto aquí es, Dios es el dueño completo de nosotros. Él es el dueño hasta de este cuerpo de maldad. Fuimos comprados por la sangre de Cristo. Y el punto es, si somos de Dios, pertenecemos a Dios, pues debemos utilizar lo que tenemos para glorificar a Dios. Interesante, ¿no? El problema es que dejamos que la carne nos controla, la mente de la carne, carnal, que nos controla. Y ahora ya nos despegamos de Dios y no somos controlados por Dios, como si no fuéramos salvos. No. Pero el punto, como cristianos, hemos sido comprados y debemos glorificar a Dios en este cuerpo. Sí, es tan malo, pero es de nosotros. Y debemos utilizarlo para glorificar a Dios. ¿En qué extremo se debe glorificar a Dios con este cuerpo? Pues vamos a 1 Corintios 10, 31. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Aquí nos dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El punto es, ya que nosotros somos cristianos, somos salvos, somos hijos de Dios, somos regenerados y ahora tenemos una mente espiritual que tiene todas las características buenas, debemos ser controlada por esa mente espiritual y no la carnal, sino debemos dominar lo carnal y poner este cuerpo a hacer lo correcto. ¿Hasta cuánto? En todo. Es decir, cada acción debe glorificar a Dios. Cada acción, cada pensamiento debe glorificar a Dios. Oh, ay, mamá. ¿Cómo? Por la gracia de Dios podremos. Eso se puede cambiar. Enfocando en la palabra de Dios y el consejo de Dios y estando en comunión con el Señor y comunicación con el Señor, podemos llegar a poder controlar cada acción, cada pensamiento, cada motivación que tenemos.
que sea lo correcto, lo bueno, en todo. ¿Por qué vamos a limitarnos? Sí, el domingo es del Señor. O, como muchos del mundo dicen, pues Semana Santa es del Señor. El resto es mío. Lastimosamente, muchos cristianos andan así. El día del Señor es del Señor, los otros días son míos, para andar en lo mío, para conseguir lo mío. Lo siento, pero eso es una mente carnal. Eso no es una mente espiritual. La mente espiritual dice, todo el tiempo es para el Señor. Todo el tiempo es para el Señor. Cada cosa que hago es en servicio al Señor. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Pensar y tener una mente espiritual. Vamos a Colosenses 3:23 y acabamos con esto. Colosenses 3:23. Filipenses, Colosenses, capítulo 3, y queremos el versículo 23. Aquí dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. La exhortación aquí es, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, debemos hacerlo para el Señor. Podemos. Ya que somos cristianos, ya que somos hijos de Dios, podemos hacer todo para la gloria de Dios. No tenemos que pecar. No tenemos que pensar lo malo. No tenemos que andar como en el tiempo, en los otros tiempos, controlado, haciendo lo que nos conviene, pecando. No tenemos que andar así. Y el punto aquí es, nosotros tenemos la decisión. Nosotros tenemos la decisión. Aquí en el versículo 23 dice, y todo lo que hagáis. Es decir, yo decido lo que yo voy a hacer. Tú tienes la decisión. Cuando te levantas, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Voy a leer la palabra de Dios? ¿Voy a orar y hablar con el Señor? ¿O voy a ir y distraerme en cosas que no convienen? Tenemos la decisión. Pues vamos a orar para cerrar este tiempo. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias, Padre. Gracias por tu palabra que nos enseña que cuando llegamos a ser tus hijos, cuando ya Cristo paga el precio por nuestros pecados y nos da su justicia, ahora podemos andar como salvos, andar en lo bueno, andar en la mente espiritual en vez de andar en una mente carnal. Podemos. Tú nos has librado del pecado, tú nos has librado que no necesitamos servir al pecado. Y te doy gracias por eso. Gracias por Cristo. Gracias por darnos un regalo tan grande. Y pido, Padre, que me ayudes a mí y a mis hermanos y los que nos estás viendo, que podemos dejar que esa mente espiritual nos controle y que nos lleva y nos bendiga.
Así que gracias por Cristo, porque Él hizo todo para que podríamos tener esta mente espiritual, para entender tus cosas y amar tus cosas y andar en tus cosas y glorificarte en todo. Así que gracias por Cristo, y es en el nombre de Cristo que lo pido. Amén. Pues un gozo estar con ustedes y realmente espero que recibiste una bendición del Señor y nos vemos la siguiente vez. Que Dios le bendiga.